El 10 de diciembre de 2019, un mes después del juicio contra el Chapo Guzmán, es detenido en Texas Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Los cargos que se le acusa son los de distribución y tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos utilizando su cargo como servidor público. La tormenta política y mediática que se desata en México con esta noticia obliga a su jefe político, Felipe Calderón, a declarar sobre esto. En ese momento el expresidente Calderón afirma no saber nada relacionado con las acusaciones judiciales que hay contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Sin embargo, para la mayoría de la opinión pública, esta noticia confirma que el sexenio de Felipe Calderón fue un narcogobierno desde donde se utilizaba el poder público para traficar con los delincuentes. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y como dije desde el primer día, esta es una lucha que costará tiempo, que costará recursos, costará por desgracia vidas humanas. Porque Genaro García Luna fue el arquitecto de la guerra contra el crimen organizado en el gobierno de Felipe Calderón. Bienvenidos a un nuevo video de Mastermind México. En el presente video hablaremos del sexenio de Felipe Calderón. El sexenio de Felipe Calderón representó la segunda presidencia panista en la historia de México. Por desgracia para este país, muy probablemente este periodo será recordado como el más violento de los últimos 50 años. Felipe Calderón llega a la presidencia a partir de una elección seriamente cuestionada por uno de los contendientes y por una parte importante de la población, lo que de alguna manera condicionó la trama y el final. En el proceso electoral de 2006, por muchos el más competido en la historia reciente del país, sacó a la luz varios de los problemas que tendrían que enfrentar los partidos y las instituciones electorales en los siguientes años. La diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue de 0.56% de la preferencia del voto. Sin lugar a dudas, durante el sexenio de Felipe Calderón hubo secretarios de muy cuestionada reputación. Uno de los más cuestionados durante y después del sexenio fueron el secretario de Seguridad Genaro García Luna, que constantemente se le vinculó con el crimen organizado y por cierto ahora está preso en Estados Unidos acusado de tráfico de droga. Fue mencionado constantemente en mantas por parte del crimen organizado como protector de uno de los cárteles más importantes del país, y en libros de la periodista Anabel Hernández documenta cómo operó García Luna desde el sexenio de Vicente Fox en la extinta agencia AFI hasta llegar al control total y absoluto de la seguridad en el país durante el sexenio calderonista. El segundo personaje es el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, que es más conocido por cambiar de partido constantemente entre el PRI y el PAN, dependiendo de quién está en el poder, o mejor le podemos llamar el chapulín de la política. En el año 2018, durante un programa llamado Si me dicen no vengo, del canal Foro TV, conducido por el periodista Joaquín López Dóriga, en el contexto de las elecciones federales del mismo año, el vocero de la campaña de Ricardo Anaya, Jorge López, mostró la foto donde el exsecretario se le ve recibiendo una camioneta de lujo, como obsequio por parte de un grupo de personas, entre ellas una persona señalada y procesada por delitos de huachicol. Aquí el video. Además, Javier, tú recibiste del crimen organizado, aquí está la fotografía, una camioneta de estas grandototas que todos conocemos, te la regalaron en el 2012, un líder huachicolero, no lo. Bueno, me he trasladado aquí al máster de Foro TV para informarle a usted que se fue la luz en el estudio de Foro TV, donde hacemos Si me dicen no venga. Se fue la luz también en nuestro News Center. Algo pasó que no lo sé, no tengo una explicación. Obviamente nuestros compañeros están trabajando para resolverlo y en cuanto se reanude la luz, volveremos a estar con ustedes en Si me dicen no vengo. Estaba el diputado Jorge López Martín de Acción Nacional, representante de Ricardo Anaya, hablando de una camioneta de Jorge Lozano. Ahí se fue la luz, le estaba contestando Jorge Lozano lo de la camioneta. Volveremos en un momento, no sé, yo espero que sea lo antes posible, en cuanto se reanude el abastecimiento de energía eléctrica, y yo les ofrezco una disculpa
Pero por favor, ténganos paciencia porque vamos a regresar a Si me dicen no vengo. Gracias por su paciencia y les ofrezco esto. No sé ni qué decirles porque esto nunca había pasado. No les tengo ni una explicación razonable ni para ustedes ni para mí. El hecho simple y sencillamente es que se fue la luz, estamos fuera del aire y en cuanto regrese, le digo, estoy aquí en el máster de Foro TV, pues reanudaremos Si me dicen no vengo. Gracias por su paciencia. Tome sus propias conclusiones. ¿Será casualidad? ¿Es muy común que se vaya la luz en un programa de televisión? Caso anecdótico. No hay mejor frase para describir el sexenio de Calderón que no sea narcosexenio, ya que conforme ha transcurrido los años cada vez queda más en evidencia que lo que se inició como una forma de demostrar autoridad y liderazgo acabó en una tragedia para el país. Llevamos 13 años del inicio de la tan famosa guerra contra el narco y el saldo no es favorable. Lo único que provocaron fue bañar al país de sangre tanto como de presuntos criminales como de inocentes, o mejor llamados por el expresidente, daños colaterales. El sexenio estuvo lleno de acciones que violaban los derechos humanos por parte del gobierno federal, montajes de capturas o incluso asesinatos por parte del ejército y la policía federal, donde hacían pasar a gente inocente como sicarios y sembrándoles armas para poder soportar su versión que en repetidas ocasiones tuvieron que salir a corregir. La guerra contra el narco no tendría sentido sin dos planes maestros, Iniciativa Mérida y la Operación Rápido y Furioso. ¿Qué fue la Iniciativa Mérida? Fue un plan comandado por Estados Unidos para que los países centroamericanos y México pudieran fortalecer sus estrategias de seguridad. Estados Unidos se comprometía con estos países de proveer seguridad y de inyectar recursos para poder militarizar la región. La Operación Rápido y Furioso consistió en el trasiego ilegal de Estados Unidos a México de armamento exclusivo del ejército, con el pretexto de rastrear el armamento y poder ubicar a los grupos del crimen organizado. Al final todo terminó en un fracaso absoluto. Lo único que lograron fue dotar de armamento más letal a los grupos delictivos. A continuación presentaremos los hechos más importantes del sexenio en forma cronológica. Su toma de protesta el 1 de diciembre de 2006 estuvo marcada por el cuestionamiento sobre su triunfo en las elecciones, debido a que los diputados del PRD tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados. Calderón tuvo que entrar por una puerta trasera del recinto para ser investido como presidente de la República. El evento duró 5 minutos. El impacto mediático y político marcó aquella breve y atropellada ceremonia en la que juró como presidente. 10 días después, al asumir el cargo y sin tener una estrategia, emprendió un combate al crimen organizado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyo saldo social se contabiliza en decenas de miles de muertos, miles de desaparecidos y desplazados, y en un aumento en los casos de tortura y tratos crueles. En la celebración por el inicio de la independencia, el 15 de septiembre de 2008, 2 granadas de fragmentación fueron detonadas en el centro de Morelia, Michoacán. El saldo, 7 personas fallecieron y 132 heridos. El 4 de noviembre de 2008, el entonces secretario de Gobernación y amigo de Calderón, Juan Camilo Muriño, murió sospechosamente al caer la avioneta en la que viajaba en la Ciudad de México. Decimos sospechosamente porque existen muchos rumores de que el secretario tenía información privilegiada de corrupción acerca de altos funcionarios del gobierno federal, entre ellos de García Luna. Algunas otras versiones es que el ajuste de cuentas fue por el crimen organizado debido a la venta de una misma plaza a diversos criminales. En abril del 2009 estalló la crisis por la influenza. La incertidumbre sobre los alcances del virus H1N1 y las primeras muertes llevó al gobierno a decretar una contingencia que paralizó las actividades escolares y los restaurantes. Desde Los Pinos, Calderón tomó el mando de una operación que sumó a medios de comunicación, cámaras empresariales y autoridades estatales, incluido el gobernante capitalino Marcelo Ebrard, quien por primera vez acudió a Los Pinos. La imagen de una población replegada en sus viviendas y con cubrebocas recorrió al mundo. Si bien en el mundo el gobierno fue considerado un ejemplo en la atención de una emergencia sanitaria, la caída del turismo extranjero acentuó la recesión económica, traducida en el desplome de casi 10% del PIB. El 26 de mayo del 2009 sucede el tan famoso Michoacanazo.
La estrategia de seguridad carece del respaldo de autoridades estatales y bajo la acusación de que colaboraron con el narco, 35 funcionarios y alcaldes del gobierno perredista de Michoacán son detenidos por la PGR. Aunque el michoacanazo se desfondó 16 meses después, porque los acusados quedaron libres por falta de pruebas, a mediados del 2009 el caso mostró el nivel de confrontación por los operativos federales de seguridad. Un incendio en la guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora. Ocasionó la muerte de 49 niñas y niños, y heridas en 76 más. Aunque la responsabilidad del hecho alcanzaba incluso a una prima de la esposa del presidente, Margarita Zavala, a la fecha solo una persona ha sido procesada. La noche del sábado 11 de octubre de 2009, con policías y militares ocuparon las instalaciones de la paraestatal, Calderón publicó el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, argumentando su ineficacia operativa. La desaparición de la compañía dejó sin empleo a 44,000 trabajadores. El 31 de enero de 2010, un comando armado asesinó a 15 jóvenes estudiantes y deportistas que celebraban una fiesta en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin una averiguación de por medio, Calderón acusó a las víctimas de ser pandilleros. Días después, el 11 de febrero, la madre de 2 de los jóvenes lo increpó y le exigió que se retractara. Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido, ¿sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto, ¿sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiero, ¿sí? Lo que usted dijo, que eran pandilleros. Mentira. Uno de mis hijos está en la UASH, ¿sí? Y el otro está en la prepa. El 28 de junio del 2010, a 6 días de las elecciones en 10 entidades, asesinaron al candidato priista a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. A finales del 2010, las revelaciones de Wikileaks revelaron los cables diplomáticos enviados por el embajador estadounidense Carlos Pascual al gobierno americano, donde informaba la situación de México, mencionando que los funcionarios mexicanos no eran aliados confiables, ya que estaban involucrados con el crimen organizado. Fue el 4 de marzo de 2011 cuando el presidente ventiló en público su desconfianza hacia el diplomático. Lo hizo en su visita a Washington. En una reunión con periodistas estadounidenses, Calderón quería un relevo. 2 semanas más tarde, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunció la salida de Pascual. El hallazgo de 72 cadáveres de migrantes centroamericanos en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas, el 21 de agosto de 2011, reveló la situación creciente de agresiones a migrantes indocumentados en el país, cuyos responsables en muchos casos eran las autoridades migratorias y policiales. El 25 de agosto de 2011, un atentado al Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, ocasionó la muerte de 52 personas. El 10 de noviembre del 2011, el accidente aéreo en el que murió el secretario de Gobernación, Blake Mora. Recientemente ha salido a la luz que el secretario Blake iba a sostener una reunión con el periodista Edgar Monroy, que tenía información confidencial acerca de la corrupción de altos funcionarios públicos y mandos policíacos. Esta reunión se iba a sostener en el contexto de un viaje del secretario a Cuernavaca. Iban a viajar en el mismo helicóptero que a la postre se accidentó. Al presidente le llovía sobre mojado, con el tema de corrupción y vinculación de funcionarios de gobierno con el crimen organizado. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando María Luisa Calderón Hinojosa, la hermana del presidente, se vio involucrada en un señalamiento por parte del líder narcotraficante Servando Gómez alias La Tuta, en donde señalaba que mediante un candidato a diputado de Apaxingán solicitaba su apoyo electoral en los comicios a gobernador del estado de Michoacán. Además de mencionar que si ganaba la gobernatura iba a respetar la organización que él lideraba. A los comentarios de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, que de alguna manera ella dice que ciertas personas del gobierno del estado tuvieron prácticas con nosotros, a lo cual categóricamente lo digo y lo desmiento, no es cierto. La única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011, en noviembre del 2011, para la gobernatura de Michoacán, fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa, por medio de un señor
que jugó la Diputación por el Distrito de Patinán Local, Francisco Javier Girón del Toro. Esta señora nos mandó 3 veces a hablar con nosotros. Ahí está y lo pueden constatar. Les vamos a mostrar unos videos para que vean que es cierto lo que decimos. Nos mandó a hablar con nosotros en 3 ocasiones. La última ocasión que nos vio fue faltando 2 días para la elección, que fue un viernes a Natalia. Pero decimos que estábamos en los acuerdos y que la señora nos iba a respetar cuando ganara y que íbamos de la mano porque ella ocupaba el triunfo y que todo se olvidara. Yo en lo personal me molesté un poco porque claramente le dije a esa persona, a Francisco Javier Girón del Toro, que nosotros no teníamos tratos con nadie, absolutamente con ningún partido político, y que ganara el que mejor fuera. Me molesté un poco, pero les voy a comprobar que es cierto lo que estoy diciendo. Y la única persona que tuvo acercamiento con nosotros, y no personal, sino que mandó, fue esa persona, a Francisco Javier del Toro. Y fue la senadora que en activo, Luisa María Calderón Hinojosa. O María Luisa Luisa María, pues como se llama la señora más o menos, ¿verdad? El Universal Televisión. Para que ustedes lo pueden constatar, las autoridades a quienes llegue este video, lo pueden constatar y ver la reseña, qué es lo que ha sucedido y por qué no se ataca tanto a la señora. Sin lugar a duda, fueron 6 años difíciles para el país. Sin embargo, muchos creen que el problema actual de inseguridad del país tiene su origen en las decisiones erróneas o mal implementadas en el sexenio calderonista. Se puede decir que año tras año se rompe el récord de índices de homicidios comparándolo con el año anterior. Sin embargo, como lo muestra la información oficial, el gran aumento de homicidios se dio en el periodo del 2006 al 2012. Y con el avance del sexenio de Enrique Peña Nieto, siguió la misma tendencia, misma que seguirá durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya que la estrategia de combate contra el crimen no se le augura éxito. Ya pasaron 8 años de que terminó el sexenio de Felipe Calderón, pero sigue más vivo que nunca, con Genaro García Luna preso y en proceso de juicio, con constantes señalamientos por parte de medios oficiales y no oficiales que todos los caminos indican a que Felipe Calderón va a terminar rindiendo cuentas de las decisiones tomadas en el pasado, ya sea por omisión o por complicidad. A 3 años del inicio de la fallida guerra contra el narco quedan en suspenso las siguientes preguntas. ¿Cuándo terminará? ¿Realmente se combatió el narcotráfico? ¿Qué beneficios se ha dejado? ¿Cuál es la cantidad real de muertos e inocentes a manos de soldados y marinos y policías? Y en general para hacer un uso discrecional y arbitrario de los recursos públicos. Ha habido otros casos en los que se cuenta con miles de millones, también miles de millones de pesos Muy bien, si me permiten terminar con mucho gusto. ¿Qué le pareció? El reclutamiento que las organizaciones criminales hacen. Tranquilo, más si te tranquilizas un poquito, amigo. Aquí a Guadalajara a lo mejor, mi estimado. Si te gustó este video, regálanos un like, asimismo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te notifiquen cuando tengamos un video nuevo. En la caja de los comentarios aceptamos sugerencias para realizar un video nuevo de un tema en particular.